Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos ven. Bienvenido a la segunda entrega de nuestro programa Alfiles Opuestos, programa de actualidad ajedrecística nacional e internacional. Por supuesto, quien les habla y nuestro panelista, digamos, estrella, Nicolás Riquelme Bufón. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás tú, Eduard? Bien, bien, acá estamos, aquí estamos. Creo que en este programa debemos tomar unos minutos para darle un homenaje a nuestro sentido, digamos, a nuestro maestro FIDE Pablo Calvo, que recientemente falleció la semana pasada, temprana, digamos, partida de él, porque es un maestro muy conocido a nivel nacional y sudamericano, y creo que merece que le demos unas palabras de reconocimiento, digamos, y de conmemorativas para él, ¿no? No sé qué opinas tú, Nico. Claro, tuvo gran importancia en la formación de jugadores aquí en Chile. Yo creo que las categorías infantiles y juveniles aquí en Chile, casi todos los campeones pasaron por sus clases. Sí, mira, yo tengo una historia, digamos, personal con Pablo Calvo, porque Pablo Calvo además fue alumno destacado de Pedro Donoso, Ujú. tú sabes, de la Escuela de Talento, yo también estuve ahí, y teníamos en común mucho eso, digamos, conversábamos ya de esos temas, te estoy hablando hace 10, 20, 15 años, 20 años. Y además yo lo conocí mucho, compartimos muchos nacionales de ajedrez FENAUDE, porque cuando me tocó ser entrenador de la Universidad de Santa María durante 15 años aproximadamente, nos encontrábamos siempre en los nacionales. Casi cada año, anualmente teníamos ahí en ciudades tan disímiles como Santiago, Punta Arenas, no sé, el sur. Y por lo tanto Pablo era un buen conversador, tenía una amplia cultura, era además licenciado y profesor de historia, de la Universidad de Chile. También, su tesis fue dirigida por Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia. Por lo tanto, tenía como, o sea, era un tipo muy virtuoso, ¿no? Tenía un grupo que se llama, digamos, Sangre Maleva, que tocaba ahí en Bellavista. ¿Cuántas veces me invitó a escucharlo? Y por lo tanto, no solamente era ajedrez, ¿no? Él probablemente renunció a todas estas virtuosidades que tenía extra ajedrecísticas justamente por nuestro deporte. ¿M? Él se dedicó enteramente a entrenar. Incluso, bueno, él estuvo haciéndole clases, por ejemplo, a una alumna mía, la Isabela, que es de La Calera, campeona nacional. Él la preparó para un sudamericano y por lo tanto entonces tenía una trayectoria y era muy querido, muy reconocido. De hecho, estuvo en mi casa en una semifinal, recuerdo acá en Viña, que después una noche vino a comer, acá estuvimos con otros maestros también de ajedrez. Entonces era bastante simple, era un tipo muy bueno, bonachón, digamos, muy padre de familia también. Y realmente una lástima, a mí sinceramente me dejó muy golpeado su partida, porque además es muy temprano, ¿no? Él tenía 44 años y tenía todo un despliegue hacia adelante, ¿no? Incluso, incluso pudo haber hecho una carrera ajedrecística más dilatada, ¿no? Probablemente, si él seguía estudiando, seguía el tema competitivo con facilidad y seguramente llegaba a maestro internacional. Claro, yo tuve la oportunidad de estar en el curso que dictó junto con Eduardo Arancilla de instructores nacionales y ahí se podía ver su pasión por el ajedrez. A él le gustaba mucho, él le apasionaba lo que hacía, enseñar. De hecho, él estaba en muchas universidades, estaba todo el día enseñando. O sea, esa era su vida. De hecho, yo creo que él no siguió, él decía que creo era muy nervioso para jugar, entonces le costaban los nervios, eso, y por eso prefirió dedicarse a enseñar más que a jugar. Decía que le costaba más jugar. De hecho, él fue seleccionado de la Universidad de Chile en ajedrez, cuando esos equipos históricos que eran muy fuertes. Y, y también, claro, todos los jugadores lo conocían, él siempre estaba ahí, era muy sociable. Y nada, pues es una gran pérdida. O sea, tenía cuánto, 44 años, era, ¿no? Inesperada también. Sí, nos golpeó. Sí, muy repentino, esto Claro. fue de un día para otro.
cayó, digamos, a la posta. Yo, yo tenía información por el padre, conozco al padre también, su Ujú, padre, Jorge, digamos, Calvo, es escritor de la Sociedad de Escritores de Chile, él fue de hecho velado ahí, ujú. y lo conocía por temas literarios, digamos, y él iba informando, y claro, él tuvo un coágulo que finalmente nunca pudo remontar y se fue muy rápido. Claro, Ese fue el gran claro. problema. Y un poco en el tema de ajedrez de Pablo, él era muy seguidor él fue muy influenciado por Pedro Donoso. O sea, decían que él lo miraba así como con un aprecio muy grande y él trató de seguir como la línea de él. De hecho, él tiene ahora una academia que se llama Academia Pedro Donoso. Sí, 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 de hecho él tenía, digamos, él seguía los pasos de lo que el Pedro siempre llamaba en esos tiempos. Yo te estoy hablando que tenía 14 años cuando lo escuchaba. La famosa escuela chilena. Él, creo que ha sido el único El único ajedrecista, intento. digamos, nacional, claro, el único intento, entre comillas, un poco soviético, ¿no? Ujú. Porque la escuela chilena era como para hacerle un poco el peso a la escuela soviética en ese tiempo, en los años 80. El Pedro era el único que pensaba en eso, y pensó probablemente, porque en la actualidad, claro, hay diferentes escuelas de ajedrez, hay muchos profesores, pero no hay una unificación de esta escuela en particular, y creo que Pablo Calvo apuntaba hacia allá. Ese es su objetivo, era un objetivo final a nivel nacional. Él trataba justamente de ponerle la impronta a esa escuela chilena. ¿Mm? Claro, podríamos profundizar un poco en eso de la formación un poco de una escuela, porque claro, Chile siempre ha tenido ese intento o ese sueño, pero nunca se ha concretado de tener una escuela. Que siempre se habla de la escuela soviética, la escuela cubana, pero por ejemplo yo me he relacionado con jugadores cubanos y he leído mucho de los soviéticos y ellos niegan que haya una escuela realmente. Ellos dicen que funcionaba porque esos sistemas eran muy organizados, pero que una escuela así con métodos secretos no existía. Claramente, claramente no existió una escuela con una pócima secreta como la pintaban en Occidente, ¿no? Desde la época de Fischer y anteriores, y que era más que nada una metodología que ponían en práctica las escuelas, digamos, de la órbita socialista. No era más que eso. Era una pirámide en el ¿No? fondo, tenían la pirámide ahí Claro, hecha. era una pirámide secuencial, digamos, donde iban quedando los jugadores abajo de la pirámide, los que no seguían, los que no tenían capacidad, simplemente no tenían interés, iban quedando rezagados hasta llegar a la elite, ¿no? Ya la elite era otra cosa, ¿no? Esa punta de pirámide, esa cúspide de la pirámide era otra cosa, ¿no? No era tan simple tampoco. Claro, según el ¿Mm? nivel del jugador o del maestro, tú podías ir. O sea, habían distintos, por ejemplo, para aprender a jugar, tú tenías que tener un cierto nivel y así iban aumentando los niveles de los maestros, por ejemplo. Entonces, eso yo creo que aquí en Bueno, Chile se podría implementar. el caso checoslovaco, digamos, Ujú, que más conozco, yo llegué a la República Checa, no llegué a Checoslovaquia, llegué ujú. 7 años después, y existían una serie de escuelas, entre ellas los pioneros, digamos, que los pioneros existieron hasta el año 89-90, Lo que viene de la Unión que Soviética. claro, eran palacios de deporte, en el fondo, eso es lo que era. Y habían una serie de talleres de los palacios de deporte donde habían maestros que iban seleccionando jugadores que las familias llevaban, porque el chico tenía alguna inquietud en la casa, lo llevaban y ahí como que lo observaban, veían si tenía talento, y en la medida que avanzaba, subía, digamos, en categoría respecto a la enseñanza. ¿Qué significa esto? Que pasaba ya después a tener un maestro profesional de ajedrez. Y después ya dependía un poquito de él también, ¿no? Claro. Y de las competencias que existían. Ahora, esto naturalmente aparejado de la gran cantidad de competencias que Exacto. existen, que existieron y existirán en estos países. Porque eso es lo otro, o sea, una cosa es la enseñanza, la escuela, y la otra son las competencias. Claro, había El ajedrez, un tú constante sabes que roce es con 50, jugadores más fuertes. correcto, tú sabes que el ajedrez finalmente es 50 y 50, digamos, competencia y estudio. Entonces, no podía fallar esa parte. Y por lo menos en el caso de República Checa, Eslovaquia, se concentraban en esa, y ahí había ya una camada de maestros internacionales,
que hacían clases, además eran, claro, la ventaja es que eran pagados por el Estado, Ujú, muchos de ellos eran pagados por el Estado, o sea, tenían... Después yo llegué en la época ya postcomunista, donde ellos crearon academias. ujú. Ellos ya no estaban pagados por el Estado porque el Estado les dejó de pagar en los años 90, pero antes del 89, 90 había muchos jugadores de ajedrez que estaban pagados para hacer clases, solamente para hacer clases. Ujú. Algunos competían. También esto llevó a fortalecer los clubes, las ligas de clubes en Europa, digamos, Europa en la órbita socialista era también muy fuerte. Ahí era un espacio importante de ajedrecistas, digamos, que competían. Y ligas a todo nivel, ligas comunales, provinciales, regionales, de clubes, ligas nacionales, extraliga. O sea, estamos hablando que cada liga en particular, desde la A a la F, que recuerdo, tenía aproximadamente 20 equipos, 10, 20 equipos compitiendo. Entonces, tú ves el volumen y cada equipo tenía 4 o 8 jugadores, o sea, vemos el volumen exponencial. Por lo tanto, eso es muy importante para el ajedrez. Cuando hay pocos cultores, es difícil. Cuando hay poca competencia, es difícil. Cuando hay pocos profesores, como Pablo Calvo, es difícil. ¿Mm? Por eso se necesita una, si es más que nada, no es método secreto, no es nada del otro mundo, es una organización, o sea, tener un calendario de torneo, tener un tiempo de clases, de entrenamiento, de análisis de las partidas de los chicos, que eso también es importante, porque por ejemplo en estos palacios pioneros era un día jugaban una partida de torneo un día, había otro día que analizaban esa partida y después estudiaban. Y eso era como un círculo virtuoso que ellos iban haciendo y se iba generando como esta retroalimentación y iban mejorando así. Bueno, además pensemos que los textos que se estudiaban, que recién vienen llegando desde esa zona, desde esa región, los textos eran muy baratos. Los libros rusos que llegaban a Praga, por lo menos, que los liquidaban, valían, en ese tiempo yo pregunté a mucha gente que vivió en la época del comunismo, los libros de ajedrez eran baratísimos, o sea, estamos hablando que costaban muchos de ellos menos de 500 pesos, 400 pesos, o sea, uno iba con $1 a una librería y compraba 10 libros de ajedrez. Entonces, eso también facilitaba la enseñanza. ¿Mm? Habían editoriales también que publicaban libros baratos también en República Checa para el ajedrez, de diferentes grandes maestros, entre ellos Pachman, por ejemplo, había muchos libros de Pachman que hasta el día de hoy tampoco han sido traducidos al español, ¿No? ni siquiera al inglés. Y las traducciones no son buenas. Por ejemplo, están reducidos los libros. O sea, son extractos de los libros. Yo he visto la edición en inglés y aquí en español es mucho más reducido el libro. El libro en O sea, original es como 3 veces. y de hecho, tú sabes bien que esto lo hemos discutido, hay mix de libros, es decir, agarran un libro con otro y con otro, hacen como un mix de 3 libros de Botvinnik, no sé, y te ponen un libro en Occidente de un tercio de cada libro, de 3 libros de Botvinnik que tienen como 200 páginas cada uno, Claro. te hacen un libro de 150, digamos. Entonces, Sí. ¿ah? ¿No? Y bueno, y ahora estos libros, por ejemplo, de la era soviética o la postsoviética, la rusa, por ejemplo, ahora tú los puedes conseguir en un software, por ejemplo, que se llama Chesskin, y tú lo puedes tener en tu celular, todos estos libros pasados a aplicación. De hecho, están todas las bases de Boresky, están las Claro, enciclopedias, claro, y claro. quien agarró esto y lo aplicó fue Perú. Perú trabajó con todo eso cuando antes esa empresa se llamaba Convecta. Y esos cursos, bueno, no sé si tú estuviste en Perú también y conoces la historia de Giorgio Castañeda, se llama el Sí, 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 maestro sí, que, ruso peruano. claro, que fue el que sentó las Mm, sí. bases del ajedrez peruano un poco. Sí, creo que también el Perú tiene cierta ventaja porque en la práctica tiene más grandes maestros que nosotros. Sí, los grandes maestros, a pesar de que parece una cosa presuntuosa, pero son sumamente importantes para la enseñanza del ajedrez. Nuestros grandes maestros que tenemos en Chile, fuera de Morovic, digamos, Ujú. los otros compiten, son jóvenes, y hay otra camada de grandes maestros que simplemente están en el extranjero. Campos Moreno, Rodrigo Vázquez, un saludo para él. Eh, entonces, en Chile la práctica
los grandes maestros que hacen clases aquí son muy pocos, pues estamos hablando del Toby, Salina y Morovic. Y eso para una población de, ¿cuánto? 18, 19 millones que somos acá, poco, es poco, ¿no? Perú, en cambio, tiene bastantes grandes maestros y además están distribuidos en diferentes regiones. Por ejemplo, eh, yo estuve en la Universidad César Vallejo, viví en Trujillo, y en el barrio donde estaba yo había una academia de ajedrez que era regentada por los hermanos Terry, por ejemplo, ¿no? Hermanos Terry que tienen Porque es maestro ahí, internacional, pero en el fondo es gran maestro, porque tiene el claro, elo. tiene nivel de gran maestro. Y de hecho, el que enseñaba y el que llevaba a la academia era el hermano menor, que tiene alrededor de 2200, 2300. Y el otro cuando regresaba hacía clases, pero ya había una orientación, es decir, habían dos jugadores muy fuertes en esa zona, en ese puro barrio. ¿Ah? En ese puro barrio. Entonces, hablamos de, por eso digo que de volumen, de capacidad. Aquí en Chile quizás nos falta eso. ¿Ah? Nos Claro. falta, digamos. No, y por ejemplo, Castañeda creo que él capacitó a otros entrenadores, jugadores, maestros FIDE, maestros internacionales, para que pudieran seguir como una línea en la metodología. Exactamente, exactamente, claro. Pero los Aquí mismos... no, Ujú, lo- aquí parece no existir, digamos, esa idea y seguimos un poquito anclados en temas personales, ¿no? Hay siempre una sospecha respecto a ciertas personas en la jeficha, entonces, al final cosas que, claro, uno las puede tomar, digamos, con pinzas, puede decir, bueno, ya, son cosas personales, no sé, pero no colaboran, el cuento corto, digamos, como nos gusta a nosotros, no colaboran para el progreso del ajedrez nacional. Ese es el punto final. Si a los niños no les interesa si un jugador le tiene, digamos, bronca al otro, o si resquemor entre uno y otro, porque no, antes, eso no le interesa a un chico. Al chico le interesa progresar y avanzar, pero como no hay un despliegue, y eso me consta, digamos, no hay un despliegue en la zona, en la parte, digamos, lo que llamaban antiguamente la región, por ejemplo, quinta región cordillera, no hay un despliegue del ajedrez. Yo hacía clase en solitario, yo, que soy un jugador, digamos, bastante modesto, hacía clase en solitario y no hay más jugadores, no hay más enseñanza. Entonces, eso también conspira para que los jugadores no, para que el ajedrez no avance. Ese es el punto, ¿no? Creo que ahí hay un debe. claro, o sea, siempre se ha hablado de esto, de tener como en cada región una academia por, comandada por algún maestro. Falta unión, porque también está el tema de que hay algunos que quieren de repente, mm, no quieren que su alumno después no lo quieren soltar, hay como temas también, pero también parte de la cabeza que es lo que tú dices, o sea, la federación tiene que poner un lineamiento, ordenar esto. Han tratado últimamente, pero no, no sé si ha dado los resultados. Sí, o sea, uno se da cuenta que los niveles, por ejemplo, entre lo que es el nivel nacional, regional, nacional e internacional, es bastante profundo. Claro. O sea, un jugador chileno que va, digamos, al extranjero, un chico que va modestamente, digamos, sale campeón nacional y todo, va a jugar un sudamericano y a menos que tenga una enseñanza particular o tenga ciertas características, sus performances son bajas, porque el nivel es muy alto. Por eso que nosotros vivimos en un nivel modesto del ajedrez, no vivimos en un nivel alto, porque que nos pasan por encima los peruanos, los argentinos, los brasileños. ¿Te fijas? Entonces, ahí no tenemos mucho que decir, pero eso es un problema ya organizativo. De hecho, ¿Mm? en el pasado panamericano creo que tuvimos una sola medalla, medalla de plata en sub 12. Y eso sería... Claro, Son claro, como... ahí tú Es ves como... los y resultados y y es la tónica del deporte nacional, o sea, no solo en el ajedrez, que es como... Son logros personales. modestos, son logros Claro. modestos, se argumenta que somos un país pequeño, pero eso creo que no es tan así. Yo creo que hay un problema aquí de gestión, lo que yo llamaría de venalidad, digamos, o sea, gente que se tiene bronca, que ventilan cosas que no corresponden, que segregan jugadores porque simplemente les caen mal, cosas de ese estilo, ¿no? En que uno no puede ver al otro, entonces, todo un tema que al final conspiran para que no funcione
no funcione, digamos, el ajedrez. Y eso ha sido históricamente en Eso. el ajedrez yo- chileno. ¿Y cómo va el caso Niman? ¿Tú que a ti Cambiando que de te tema gusta ya este así tema? drásticamente. Claro, claro, claro. No, Entremos en el área chica, digamos. hablando de formación de jugadores, ahí la ética también es... No, el La tema ética es otro Niman tema, está, ¿no? pero... Ahora, bueno, empezó el torneo de Estados Unidos y al día antes que empezara el torneo, chess.com publicó su informe de que en 100 partidas había hecho trampa Niman. Mm, Y ahora también acaba de salir una publicación de Miguel Illescas que dice que él tiene pruebas de que ha hecho trampa en el tablero. Y que va a publicar un video hoy a la noche y un informe sobre eso. No, y el tema es también la publicidad que se le ha dado al ajedrez, porque el ajedrez, no sé, bueno, dicen toda publicidad es buena, pero ha estado en todos los medios, pero se ha como deformado toda la historia por un comentario de Elon Musk y, y ha ido ya como a parar a los temas de farándula el tema, ya es como un chiste porque por ahí se tiró, Elon Musk hizo como una broma de que ocupaba un aparato anal Niman para hacer trampa. Entonces ya eso dio para especulaciones, los chistes, y en la prensa se agarró de eso y ya como que dan por hecho que hizo trampa sí, pero no hay prueba. No. O sea, él, Es él que reconoció que hizo yo creo trampa que en, ahí el, en, en internet. hay un tema interesante, porque fíjate que eh, todos suponen que hace trampa, Niman, ¿no? Todo, hay pruebas, de hecho, tú sabes el informe ese. O sea, él además reconoció que había hecho trampa online. Exacto. Y eso no lo exculpa de que tenga un sistema de trampa. O sea, uno incluso podría llegar al punto de que él hace trampas, pero el tema es que no se ha descubierto todavía, pero no quita el hecho que él haga la trampa. Claro. ¿Ah? Ese es el punto crucial de este asunto, porque las evidencias son fuertes igual, ¿no? La subida de Elo, los informes. ¿No? Y hay una evidencia subjetiva que es, yo he conversado con maestros, he visto lo que han dicho los grandes maestros y ellos, ¿Ya? tú sabes que todos los especialistas en sus áreas notan detalles que uno no nota, o sea, un simple aficionado hay cosas que no nota. Y ellos notan Correcto. cosas cuando, por ejemplo, analizan con Niemann, cuando él explica su idea, no las explica con la claridad que un jugador de ese nivel las puede explicar. Claro, claro, claro. Entonces, Entonces a uno, un aficionado, le huele mal cuesta, eso, huele mal, ¿no? claro. No, Claro, huele mal. pero él también está cobrando más por torneo ahora. O sea, ya también está sacando ganancias. O sea, y el torneo de los Estados Unidos tiene más publicidad ahora. Todos están viendo sus partidas. Claro, es decir, el mundo en general puso la lupa en Niman, digamos, para ver qué pasa con esto de las trampas. Ahora, el mundo nuestro del ajedrez es preocupante, porque si Niman se sale con la suya, creo que es preocupante para nuestra disciplina. Y si es atrapado en esta trampa, que probablemente va a ser atrapado, ¿ah? Pero, Tiendo a pensar de que si hace trampa, va a ser atrapado en algún minuto, el castigo tiene que ser ejemplar, en el caso de él, ¿no? pero todavía en el tablero no hay pruebas de que haya hecho trampa. O sea, en internet ya reconoció, pero en el tablero ese es el tema, que uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. No, claro, no, claro, o sea, igual hay algunas partidas, el otro No, día veía hay unas partidas que son, pero... claro, veía una partida en un blog que analizaban con un maestro húngaro cuando él tenía 2465 y jugaba un torre a 3 que era un torre a 3 como que de módulo No, o un sea, caballo H2 bastante que juega difícil. también, que deja encerrado al Claro, rey. No, jugadas muy difíciles, digamos, que O no son sea, humanas en la hay dos práctica. posibilidades. ¿Es un tramposo o es uno de los mayores genios de la historia del ajedrez? Claro, o como tú bien dices, puede ser el salto cuántico humano del ajedrez, porque eso también puede ocurrir. Puede que sea el salto cuántico es decir, este otro tipo de ajedrez, digamos, de cambio, Claro. porque tú sabes que en la época del ajedrez hay ajedrez que han cambiado radicalmente, no sé, por ejemplo, de Botvinnik a Fischer,
después de con Karpov, Kasparov ya cambia de nuevo. Se habló también de que con Carlsen cambió el ajedrez también, ya venía cambiando, entonces ahora podríamos, quizás con la celeridad del mundo contemporáneo ajedrecístico, quizás va a volver a cambiar el ajedrez Claro. con este Niemann, ¿no? Pero bueno, eso De está hecho, por las verse, ¿no? retransmisiones ya cambiaron algo. Ahora se dan con delay. O sea, 30 minutos. La partida empieza y las transmisiones empiezan 30 minutos tarde. Ah, Para evitar que ya, lo ok. puedan ayudar externos. Ya, ya, ok, ok. Con el módulo y todo el Claro, pero asunto. ayer, por ejemplo, mostraban las imágenes cuando los revisan con el detector de metal y todo eso. Y Animal lo ¿Ya? revisaba más que a cualquier otro jugador. No, si era una cosa increíble. Y los otros jugadores se reían, o sea, veían en la fila esperando ahí, se reían del. Porque lo de Claro. espalda, de todo, por todos lados lo revisaban. Claro, pero Niemann tampoco, he visto la entrevista, él no desmiente el tema de las trampas. Claro, si ese es el tema. Si Ese es el punto. O sea, él dice, sí, yo hice trampa, y bueno, piensan que hago trampa, pero claro, porque a uno lo un acusan de trampa un y. poquito te tira el guante y te dice, bueno, pero prueba que hago trampa, a ver cómo lo pruebas, Claro, digamos. porque si a uno lo acusan públicamente de trampa, uno lo primero que hace es defenderse. Claro, claro, defenderse, o sea, fuertemente, digamos, Porque es una un acusación jugador, grave. Para un ajedrecista profesional es claro, la acusación más grave que le pueden. más grave que existe, claro, es una cuestión muy grave, claro. Él parece incluso disfrutar el asunto de la Claro, trampa, la ¿no? fama. Como raro. Sí, es como extraño, ¿no? Un poco es como que fuera una especie como de experimento antropológico, no sé, que hace él de decir, ya, yo voy a hacer trampa a ver cuándo me pillan, porque en Claro. la práctica como que no me interesa, porque subió de, no sé, de 2465 a 2700, 600 y tanto, no sé, Claro, pero como hay jugadores que raro, también raro. subieron durante la pandemia. Hay uno de la India, por ejemplo, Arjun Eiligasi, pero nadie duda de él, por ejemplo. Es por una cosa Pero de es que parece que Niemann ha burlado todos las los sistemas estadísticas. de progresión, ese es el punto. Parece que Niemann o sea, además, las partidas que tiene algunas, no Claro, sé, no son. manda O sea, los cuatro principios o cinco de ajedrecísticos no módulo. lo respeta. Claro, no respeta, digamos, ni siquiera las progresiones matemáticas, estadísticas de los módulos, ni nada. O sea, humanos, porque parece que jugar una máquina con él, ¿no? Claro, y Eso es los extraño. conceptos que uno, los tan bullados conceptos clásicos, él no hay nada de No, eso en sus partidas. no, entonces es como extraño, ¿no? Realmente es un enigma esto, es un enigma que está en desarrollo. Ahora, si hace trampa, como te digo, en algún minuto Y ese es el tema de lo las van a tecnologías. O sea, cachar. ¿Mm? el ajedrez ha cambiado mucho. O sea, como tú dices, hay periodos del ajedrez y con la era de los módulos, de los computadores, el ajedrez es otro juego, no es el mismo juego de antes. Ahora, Niemann igual, el tema de Niemann da para más porque a veces pareciera que el ajedrez tiene una caducidad, digamos, porque él hace jugadas de módulo en el sentido que ya parece que jugar una máquina y no uno que es Claro. humano, porque nosotros vivimos en la ultratumba del ajedrez, digamos, como aficionados, o sea, vivimos en los submundos, en las cavernas abajo, porque si este personaje tiene ese tipo de partidas y jugadas que para uno son muy difíciles de ver, no sé, digamos, dónde se llega. Yo sigo insistiendo, yo creo que le hace trampa, ¿ah? Tiene ahí algo hace O sea, con una o es un trampa genio refinada. o hace trampa. O sea, estamos en un caso excepcional, de cualquier forma. Bueno, y las razones, ¿cuáles son las razones? Las razones son por dinero, Por por aparecer. afán personal también, ¿no? Como un Poca tolerancia a la poquito, frustración, no sé, no sé. claro, un poquito psicopático, ¿no? De esto de como los asesinos en serie, ¿no? Para llamar la atención. ¿No? Y ahí podríamos hablar de las trampas, por ejemplo, el lichess, que eso lo comentamos, creo, la vez anterior, que el lichess pasan devolviéndonos puntos de repente porque hacen trampa en internet. O muchos se hacen cuenta y tipo juegan por jugar y hacer trampa, no sé, no tiene mayor sentido. Mm.
Ese es como, sí, sí, hay algo ahí Social, no extraño, sé. claro. Pero también implica la masividad del deporte, ¿ah? Yo creo que el ajedrez, Bueno, en todos los deportes con, se hace con la, trampa. con la irrupción del online, del tema online, digamos, principalmente en la pandemia, esto ha llegado, ha escalado, porque fíjate tú que antes de que yo jugaba en liches y muchos jugaban incluso en portales como este, ¿te acuerdas uno ICC, que había que, ICC, ¿ah? ICC. ICC, que era como el reducto, ese se vino abajo y con la pandemia el liches se lideró y chess.com. Y ahí creció exponencialmente la cantidad de cultores del ajedrez, porque hay gente que se dedica solamente a jugar online, ni siquiera juegan Ah, porque el presencial. ajedrez tuvo la suerte que ya se había adaptado a las tecnologías para la pandemia. O sea, si yo he tomado clases con maestros por internet, eso ya se hacía las clases online. De hecho, ya estaban los Correcto. sistemas, las aplicaciones, todo para el ajedrez online. Mm, mm. Sí, sí, es interesante eso. Bueno, eh, el tema ahora es que la pandemia aparentemente terminó, sacaron las restricciones y estamos volviendo ya a la presencialidad, digamos, de forma De hecho, ya, abrupta. O sí, ya sea, están los torneos, han habido IRT. De hecho, se jugaron los nacionales del IND, los nacionales. mm, sí Los, lo vi, sí lo vi. ¿Quién ¿quién? salió campeón? En varones, el chico Tomás Mondaca. Y en Ya. damas, te digo el tiro, lo tenía por ahí. Valentina Galvez, de Antofagasta. Ah, perfecto, Y el otro perfecto. chico, Tomás Mondaca, es del Biobío. Marrujo, Marrujo no alcanzó o está No, excedido en edad. no, si jugó, salió ¿No? segundo en su categoría. Ah, mira, ese Sí, chico tiene mucho talento, ¿ah? Yo lo he visto jugar a él y él es de ascendencia venezolana, ¿no? ¿O sí. no? ¿Marrujo? Ah, Marrujo, sí. Sí, sí. Ya, ok, ok. Sí, Y pues lo él he fue visto con la. campeón panamericano sub-8, me parece. Sí. Ya. Y bueno, y me parece que entrena con Sandro Mareco, no estoy seguro. No, no quiero. Mm. Tiene. No, sí lo vi me topé con él en la semifinal de en enero en Santiago Ujú, y jugaba, digamos, ujú. juega a alto nivel. Yo creo que ese chico va a llegar a maestro internacional si es que no roza gran maestro, ¿ah? Claro, de hecho, en el Panamericano no ganó porque estaba este chico argentino que es Fiorito, que es maestro FIDE. Ah, Fiorito, ya, Y ya, que ok. ahí hay un tema, porque él tiene, su hermano también, tiene 14 años el hermano, me parece, sub 14 el hermano, también es maestro FIDE. ¿Ya? El papá de ellos es Ah. maestro internacional y es entrenador de ajedrez. Sí, pues el Fiorito, pues el papá, pues. Sí, po. Sí, pues Y sí, ellos claro. tienen un equipo de maestros internacionales trabajando con los chicos, que son amigos de la familia, Mm. entonces tienen un equipo, tienen un reducto. Como familiar, Claro, de amigos que tienen varios entrenadores, o sea, gente que está constantemente jugando con ellos, tienen un roce bastante fuerte. claro. No, sí, sí. Bueno, y Argentina además que es una potencia en ajedrez, pues, siempre ha sido una potencia histórica, digamos, que tiene maestros internacionales, que tiene maestros, digamos, es bastante Bueno, interesante el caso de Argentina. se jugó un match Mm. del mundo ahí. Claro, se jugó, bueno, claro, ahí lo tienen en el club argentino. Yo visité ese club, es un club, es una casona que tiene 4 pisos, no sé, tiene una cafetería dentro, También se jugó espectacular. Petrosian Fischer, un macho, ¿no? Creo, Y no se sé. jugó en Lequine Capablanca ahí. Sí. No, pero Fischer, o no estoy equivocado, me parece que estoy. No, Fischer Petrosian se jugó en el Vancouver, Teatro Colón. ¿o no? No, hay un match que jugó Fischer, pero en el Teatro Colón, Ya. creo. No recuerdo con quién, si con Petrosian o con otro, no sé, con Larsen puede ser. Pero lo jugaron en un teatro, no jugaron en el club. Claro. Así No, ahí que, hay, no, hay historia, hay mucha historia de ajedrez, po. sí, o sea, mira, yo creo que eso es importante, sobre todo en el tema del tiraje de los chicos, ¿no? El Nosotros roce, aquí en Chile no nos quedamos por talento, o sea, el tema es que tiene que robustecerse la masa. la organización. La organización también a nivel federativo tiene que robustecerse, ¿ah? Yo creo que ahí es importante
darle un impulso mayor en ese aspecto, porque igual, como te digo, Los torneos, faltan mm, torneos. claro, estamos un poco rezagados respecto a ciertos países que nos llevan cierta delantera, Argentina, Brasil, Perú, por ejemplo, ¿no? Venezuela también, ¿no? Pero creo que podemos avanzar con eso, ¿no? Podemos avanzar. Así Hay que que organizarse, como dicen. eso, claro, 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 claro. Bueno, a nivel nacional creo que ahora se viene ya las semifinales, deberían Claro, venir, ya están las diciembre, postulaciones, me enero. parece. Claro, Se viene semifinales el deberían Nacional de ya. Clubes. Nacional de Clubes se viene. Nacional de Clubes, claro, creo que en noviembre, ¿no? En Sí. noviembre, Nacional de Que Clubes. este Así año que, como que van a ser 4 tableros, pero uno tiene que ser femenino. Por ah, primera vez se impulsa eso, porque las otras veces podían ser... Era absoluto. pero es un avance eso, ¿ah? Porque el Nacional de Clubes no estaba, y también vi por ahí una postulación, bueno, una licitación que hicieron respecto a un Nacional Senior, que me toca de cerca, pero al parecer no prosperó, no hay gente que digamos que quiera organizar eso, ¿no? Ahí está complicado lo que yo veo es que la parte norte de Chile está complicada con la organización de los torneos, ¿no? Siempre los torneos se están organizando en la zona centro, centro-sur, extremo sur incluso. Bueno, ellos tienen su circuito aparte, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a Tehuelche? La gente de Punta Arenas tiene un circuito aparte integrado a los argentinos, digamos, a la zona argentina, a la frontera. Pero Pero en la parte norte están un poquito aislados. Ahora se va a hacer el de Arica, este torneo internacional de Arica, ¿no? Prontamente. que es un torneo Hay uno en fuertísimo. hay uno en Concepción. Estuve mirando los primeros días de noviembre, finales de octubre también un torneo IRT con muy buenos premios, 800.000 de premio. Hay un nuevo impulso y creo que en este sentido hay que reconocer la labor que hacen muchos clubes, ¿ah? Porque estos son impulsos privados. Sí. Yo creo que hay muchos clubes que están haciendo una labor en silencio, ¿ah? En silencio, ahí bien, bien.